educación para promover y apoyar que haya más talento femenino en ciberseguridad. Nosotras pues estamos muy contentas porque pensamos que hay una trayectoria muy buena que se ha hecho hasta ahora. De hecho, cuando yo comencé en este mundo de la ciberseguridad hablábamos de un 11% de mujeres trabajando en ciberseguridad y al verano pasado los últimos estudios apuntan que estamos llegando al 24%, con lo cual vemos que las actividades y todas las acciones que estamos trabajando están dando resultados y que eso lo queremos seguir aumentando y tenemos el reto de llegar a tener ese equilibrio de género en un sector además que tiene tantísimas oportunidades como es el de la ciberseguridad y la tecnología en general. Yo, como me presentaban seguido ya, gracias primero a Deusto, porque Deusto ha sido una parte muy fundamental de mi vida, porque yo estudié en Deusto, en Bilbao, yo soy de Bilbao, y estudié ahí informática cuando Internet prácticamente no existía y la ciberseguridad menos. Pero me vine a Madrid a trabajar a los 23 años y llevo ya desde entonces ya la mitad de mi vida aquí. Siempre trabajando en ciberseguridad, pero ni cuando se llamaba ciberseguridad. Estuve trabajando en IBM, en Andersen y ya llevo 16 años en el Grupo Santander, trabajando desde gestión de riesgo tecnológico, gestión de riesgo operacional, seguridad informática, como se llamaba hace muchos años, y ahora en los últimos años en ciberseguridad, que es mucho más fashion y está mucho más de moda. Eso es así. Disculpa, Ana, que también es verdad que no he dicho nada de mi background en realidad. Yo soy ingeniera industrial, soy dominicana, como me podéis ver y escuchar. Voy a cumplir 25 años ya en Madrid, viviendo aquí. Vine a España por amor, como no puede ser de otra forma. Y soy activista desde que soy estudiante de ingeniería industrial, porque cuando comencé la carrera éramos 8 sobre 45 y yo miraba alrededor y decía, es que no somos minoría, las mujeres no somos minoría en la sociedad, somos un poquito más del 50%, entonces no sé por qué somos minoría en las ingenierías y en el mundo de la tecnología. Entonces ahí ya me comenzó la vena de decir, oye, este es un mundo con tantas oportunidades, que es muy flexible, que además tienes abierto un mundo de posibilidades porque la tecnología es lo que modela el mundo, pues vamos a hacer esas actividades, esos referentes a visibilización para que las mujeres también vean que este es un camino para ellas. Así que ya veis que lo del activismo me viene de lejos. Bueno, muchas gracias a las dos y además me das pie a introducir un poco lo que vamos a debatir, porque como bien has dicho, Edu, pues la tecnología es lo que cambia la vida de las personas y está cambiando la forma en la que vivimos y trabajamos. De hecho, es uno de los lemas que tenemos en HPE. Y eso también hace pues que ahora hablemos de muchas cosas que habéis comentado, de la inteligencia artificial, de la nube pública, del dato. El dato es el centro de todo, queremos que sea el centro de todo, lo queremos conocer todo, saber todo, explotar. Y esto nos hace depender tremendamente de la tecnología. De hecho, creo que ya no podemos decir que casi ningún sector no dependa casi al máximo de la tecnología. Esto está muy bien, yo creo que personalmente nos está mejorando mucho la vida, pero también nos enfrenta a un montón de retos que antes pues ni nos planteábamos. Tú lo has dicho, que incluso esto no se llamaba ni ciberseguridad hace 4 minutos, ¿no? Como si dijéramos. Por tanto, las compañías se han planteado y se tienen que plantear pues cambiar al ritmo que van cambiando, ¿no?, todos estos retos, ¿no? Según datos de 2020, cada compañía española pues se enfrenta en una media anual a unos 66 ataques o brechas en materia de ciberseguridad. Y como bien sabéis los expertos, pues se tarda más de un mes en a lo mejor solucionar ataques ransomware o ataques de phishing y más de 2 meses probablemente en resolver un código malicioso o no se resuelve. No vamos a hablar de las pérdidas, luego si queréis profundizáis vosotras, desde luego. Y sin ir más lejos, ayer, no sé si lo leísteis, supongo que sí, pues el SEPE se quedó sin servicio. Y si nos remontamos un poquito a lo que pasó en 2020, pues por dar 3 datos, además teniendo aquí a DIF, pues que lo he recuperado esta mañana, pues tuvimos un ataque ransomware en Mafre muy potente, tuvimos un ataque en ADIF con robo de datos, quiero decir, documentados, hemos tenido tantos otros que a lo mejor no se han sabido, y tuvimos, por resaltar otra gran empresa, tuvimos un ataque en Endesa.
y además pues se cuadruplican los ataques en España desde hace 2 años y la pandemia, como todos sabemos, pues esto lo ha intensificado muchísimo. Así que ahora quiero pasaros a vosotras la palabra, vamos a debatir un poco sobre estos puntos y en vuestra experiencia yo lo que quería preguntaros en primer lugar es ¿cuáles son los principales riesgos que en este momento generan las principales brechas de seguridad en las organizaciones, según vuestra propia experiencia, y si creéis que estos riesgos dependen de los sectores? Y yo, si os parece, si me pues... permites, Sí. Si quieres, si me permites, primero me gustaría poneros un poco de contexto por qué ahora se habla tanto de los riesgos ciber y por qué esto es tan importante, ¿no? Yo lo achaco, como tú me dices, a lo que llamamos la cuarta revolución industrial o la era digital. El mundo ya no es nunca más físico, el mundo es digital, el dinero ya no es papel, son ceros y unos en un sistema, los datos ya no son documentos, son también ceros y unos en un sistema. Entonces, debido a esa cuarta revolución industrial, lo que se produce es que las amenazas y riesgos que había en el mundo físico se trasladan al mundo digital. Por poneros ejemplos, yo soy muy de poner ejemplos, por poneros ejemplos, claro, antes si tu compañía se dedicaba a temas de propiedad industrial y te querían robar una patente, pues se colaba alguien en tus instalaciones y sacaba fotos a tus documentos. Ahora lo único que tienen que hacer es entrar en tus sistemas para hacer una exfiltración de datos. Si en las sucursales del sector financiero querían robar dinero, entraban a punta de pistola y se lo llevaban. Ahora ya no hace falta, ni siquiera tienen que poner en riesgo su integridad física, lo hacen digitalmente. Entonces, todos estos cambios que se han producido es lo que hace que ese ecosistema de amenazas se haya vuelto exponencial, porque es mucho más fácil y tiene mucho menos riesgo desde el punto de vista de integridad física del que comete, porque estos son delitos, del que comete la amenaza, incluso de la logística que supone, de movimiento de personas, de fronteras de países, etc. La segunda razón, además, que es muy importante, es porque esto además es un negocio súper lucrativo. La ciberseguridad es un negocio tan lucrativo que se calcula, según estudios de diferentes fuentes, y esto se ha tratado en el World Economic Forum durante varios años, que los beneficios que supone el mundo de la ciberdelincuencia y los ciberataques suman juntos los beneficios de grandes empresas multinacionales como Tesla, Amazon, etc. Entonces, esto es un negocio súper lucrativo. Y entonces, lo que ha pasado con el mundo transformado digitalmente y la pandemia, que también viene a sumar y ha hecho que se acelere todo este mundo de transformación digital, hace que esto sea ahora mismo pues, un juguete. Y es lo que ahora mismo estamos todos sufriendo, ¿no? La pandemia ha hecho que todos trabajamos físicamente en las oficinas, donde eran entornos más o menos controlados y había un entorno más protegido y más controlado, y empezamos a trabajar en nuestras casas, donde nos conectamos a la wifi de nuestra casa, que no está igual securizada. Nuestros proveedores que estaban trabajando con nosotros en nuestras instalaciones y les dábamos portátiles o PCs o ordenadores plataformados por nosotros, ahora están trabajando desde sus oficinas. Entonces esto se está creciendo exponencialmente. Entonces, desde el punto de vista, como dices tú ya, por entrar en concreto, este es un poco el contexto que ha hecho que esto crezca. Y desde el punto de vista de qué amenazas concretas o qué riesgos concretos tenemos, yo si quieres voy a nombrar dos más genéricos, luego Edu seguro que tiene muchas más que aportar y luego vamos a acabar con alguno específico de mi sector, que es el sector financiero. Yo creo que ahora mismo la más importante que hay ahora mismo, y has puesto varios ejemplos en tu introducción, es el ransomware. Los ataques que inhabilitan los servicios de una compañía a través de un ataque de ransomware. La realidad es que, y eso lo dice muy bien mi jefe, es que las empresas y las personas y los ciudadanos tenemos que estar continuamente protegiéndonos y continuamente haciendo todo bien, todo el rato, sin dejar ningún agujerito ni ninguna pequeña puerta, mientras que los malos o los cibercriminales, con que ataquen una sola vez en un solo punto y tengan éxito, ya tienen éxito. Con lo que es casi una guerra de pierde-pierde, ¿no? El ransomware, por si alguien no lo sabe, el ransomware es una especie de virus sofisticado que cifra e inutiliza los sistemas de una compañía. Al final todos tenemos entornos Windows, entornos Microsoft, en nuestro día a día de trabajo, y te los utiliza. Imaginaros ahora mismo, y lo viviremos todos los días en la pandemia, qué es lo crítico: la wifi, el PC, internet. Nadie sabe hacer ahora su trabajo sin internet y sin un PC. Esa es la realidad de la transformación digital del mundo. Hay estudios también que se han visto en el World Economic Forum que dicen que un día sin internet en el mundo son unas pérdidas de más de 50 billones de euros. Imaginaros una compañía que está atacada por ransomware. El primer caso grave que tuvimos, yo lo recuerdo muy bien porque además esto lo hacen siempre los cibercriminales con bastante ojo, fue el 15 de mayo, puente del
en Madrid fue el ataque de ransomware WannaCry en mayo del 2017. El que has contado tú, que sufrió Mapfre, fue el 15 de agosto, festivo en España, donde España se para, fiesta donde estaba la mitad de los empleados, etc. O sea, también lo hacen para que haya la posibilidad de recuperación menor. Entonces ese es para mí ahora mismo el mayor, la mayor amenaza o el mayor ataque, porque además se está produciendo constantemente. El inconveniente además es que la recuperación de un ataque de ransomware pasa por sufrimiento. Pasa por sufrimiento porque la única forma es desconectar todos los sistemas de Internet, y hemos visto hace un momento cuál era el impacto de estar un día sin Internet, un día sin conexión, desconectar todos los sistemas y volver a replataformar y rehacer todos los sistemas. No hay otra solución mágica. Lo de pagar el rescate y eso, además de que en países está prohibido ya por el gobierno, es algo que no se recomienda porque no ofrece evidentemente ninguna garantía y no se va a acceder a la extorsión de los cibercriminales, ¿no? Entonces ese se considera el número 1. Y el número 2, que también consideramos súper importante ahora mismo, es lo que llaman también en muchos foros el supply chain risk, el riesgo de proveedores, que no sea yo la empresa atacada, sino mis proveedores. ¿Por qué? Porque estamos cada vez externalizando más servicios. Y en esa transformación digital que hablábamos de las empresas además se van a la nube, externalizan servicios, tienen software as a service en proveedores de terceros, tienen proveedores de desarrollo en otras compañías. Entonces ya no es que tú tengas un problema, es que tus terceros tengan un problema. Déjame que comparta un caso hoy que más me llama mucho la atención, porque tendemos a pensar en terceros tecnológicos. Y dos de los casos más importantes que ha habido de terceros con gran afectación, por ejemplo, uno de ellos en España, ha sido Prosegur. Prosegur es una gran empresa de seguridad física, pero también de seguridad lógica, que al final, que más que menos, todo el mundo tiene guardias de seguridad de Prosegur en su empresa. Al ser atacados, Prosegur, pues en principio lo que hacemos las empresas cuando tenemos a ese proveedor de servicios es blindarnos y cortar las comunicaciones con ese proveedor. Hay una afectación a, ¿qué diría yo?, el 80% de las compañías españolas. Otro caso muy interesante que ha salido justo ayer publicado en prensa, que lo publicó Bloomberg, es una compañía americana, no recuerdo el nombre, pero seguro que luego me viene, de cámaras de seguridad física, las típicas camaritas que hacen inspección de seguridad, que tienen en Estados Unidos más de 24.000 clientes, grandes corporaciones, aeropuertos, hospitales, incluso Tesla. Y lo que dice Bloomberg es que se han visto comprometidos sus datos, por lo tanto hay datos que pueden incluir datos de carácter personal, reconocimiento biométrico, instalaciones, etcétera, de todas estas grandes compañías, y que además tienen el problema adicional de que como son cámaras instaladas en las empresas de los clientes, si no hay una correcta segregación de red, un correcto aislamiento de este proveedor y de la infraestructura de este proveedor, pueden incluso verse comprometidas las instalaciones del propio cliente, ¿no?, de las propias empresas afectadas. Para mí son los dos grandes retos ahora mismo, aunque hay muchos más, pero seguro que tiene más, los dos grandes retos que considero más importantes ahora mismo en cuanto a ciberamenazas en este mundo digital. Gracias, Idoia. Desde luego que escuchándote me doy cuenta de lo amplio que es nuestro mundo y de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta y por qué es tan importante la cultura de ciberseguridad y por qué no solamente las personas que trabajamos en este sector tenemos que tener los ojos bien abiertos y estar al día, sino que los directivos y los consejeros que están pendientes del mapa de riesgos de sus empresas, que no solamente como hasta hace poco tenías que estar pendiente de los riesgos financieros, de los riesgos operacionales, de los riesgos estratégicos, que ahora también entran los riesgos medioambientales y de sostenibilidad, los riesgos reputacionales, que también tienen mucho que ver con ahora la vida digital que estamos inmersos, tiene mucho que ver con la ciberseguridad, riesgos tecnológicos, que ahí es que entramos en la parte de la ciberseguridad, y muchas veces los consejeros y directivos están muy orientados en pensar en cuál es su mapa de riesgo, cuál es la continuidad de negocio, cómo tienen que hacerlo, pero sin realmente tener claro qué tienen que tomar en cuenta de la ciberseguridad. Este riesgo tecnológico que cada vez se hace más grande, que toca todo y cada uno de los distintos de las distintas formas de interactuar con nuestros clientes, con nuestros proveedores,
con nuestros empleados, que es nuestro día a día de la mayoría de las empresas, solamente las empresas que tienen que estar, vamos, ninguna, incluso Prosegur, que es de seguridad física, siempre, vamos, yo he trabajado en Prosegur y siempre decimos que la seguridad es una percepción, y eso es así. Es claramente que es como tú te sientas. La percepción que tú tengas de riesgo es como tú vas a estar pues buscando ese plan de continuidad, esa gestión de la crisis, porque piensas que puedes estar amenazado. El tema con lo digital es que no nos sentimos amenazados, porque como no hay ese compromiso, como mencionaba Idoia, es mucho más fácil, no tienes que comprometerse, el cibercriminal no está allí, no le pone una pistola a nadie ni una navaja. Entonces, en las organizaciones muchas veces se tiende a minimizar el riesgo digital, el riesgo tecnológico, pero dicen, oye, es que yo no lo veo porque, como también mencionó Ana, en muchas organizaciones, y está comprobado, el tiempo medio de descubrir que un hacker que está metido en tu sistema, pues lo hemos ido disminuyendo, pero veníamos de 6 meses, que era el tiempo que te tratabas de dar cuenta que tenías un hacker metido, y lo hemos ido disminuyendo, y en los últimos estamos en mes y medio, o dependiendo de los distintos estudios o los datos que te den los clientes, porque también eso es importante, que las empresas muchas veces no comparten todos los datos, y eso pues no nos da la medida verdadera de cómo estamos en ese sentido en la ciberseguridad. Por eso, cuando estamos hablando de cultura de ciberseguridad, los primeros que tienen que estar concienciados, los que tienen que también tomar el riesgo tecnológico de la ciberseguridad en serio, y de que es algo que es real, y que hasta que no te pasa, mucha gente no se lo toma en serio, piensan que es algo que le puede suceder a otros, que tus empleados no van a ser tan tontos de hacer una transferencia por recibir un correo del presidente sin comprobarlo. Pues eso lo piensan muchos, y luego les pasa el tipo del SEO, que está tipificado, y todos los días nos encontramos con este tipo de ejemplos, y empresas que han perdido millones de euros y millones de dólares, depende de dónde estén, porque sus empleados no tenían la suficiente cultura de ciberseguridad para darse cuenta de que eso era un timo, o de que no le estaba escribiendo el presidente para que hiciera esa transferencia. Entonces, este tipo de charlas que a nosotras nos parecen muy importantes, porque crean esa cultura de ciberseguridad, de que la gente se dé cuenta de que si no viene desde arriba, de los consejeros, del comité ejecutivo, bueno, aquí tenemos a Esther que dice que sí, porque ella lo sufre en sus carnes todos los días, si no tenemos este compromiso de la dirección, los esfuerzos que se hagan desde las áreas de tecnología, de las áreas de ciberseguridad, pues no tienen el mismo efecto. Y cuando tenemos el problema encima, es que pues venimos con la gestión de crisis, con poner las tiritas que decimos a posteriori, en vez de estar en la prevención. En el mundo de la ciber tenemos mucha gente que dice, no podemos dejar nada a manos de los usuarios. Tenemos que buscar la forma de que los empleados no tengan esa arma de doble filo en sus manos, de darle a un correo, de recibir una llamada diciendo que es que están llamando del servicio de Microsoft para que les den las direcciones IP y poder colarse. Entonces, estas cosas que a nosotros algunas veces, los que estamos en el sector, nos parecen como burdas, como dice, pero ¿cómo es posible? Pues el que esté en su día a día con su ordenador, mandando las facturas, haciendo su trabajo, pues si no tienes una estrategia de formación, una estrategia de ciberseguridad para formar a tus empleados, para tener esa gestión de crisis, porque te puede pasar, es que nadie está exento. Todo esto que tienen que tomar en cuenta
desde la parte de riesgo tecnológico que esté apoyado por la dirección y que la dirección también tenga esa cultura de ciberseguridad, que algunas veces son los primeros que tienen otros tipos de dispositivos, otros tipos de dispositivos que no es lo que tienen todo el mundo, que luego eso también crea algún tipo de problema porque estamos alejándonos de la estandarización, de las maquetas de seguridad que vas poniendo para todos los empleados, y si no todo el mundo lo tiene igual, pues tienes un riesgo adicional, porque son, como decía Idoia, puertecitas que te vas dejando abiertas. Entonces, nosotras, bueno, y todo el que trabaja en el mundo de la ciberseguridad, hacemos mucho hincapié en que, aunque es complicado, el ser humano, pues tendemos a ir a lo más fácil, a no, como estamos todos con el móvil, le damos aceptamos todo, pinchamos en todos los sitios. Tenemos que trabajar muchísimo, pero muchísimo, no cejar todos los días, como la educación de los niños. No cejar todos los días, trabajar para que haya la percepción de que cuando tú pinchas en un correo, en un enlace, en un adjunto, estás abriendo una puerta para que tu empresa tenga una crisis de ciberseguridad. Entonces, eso lo tiene que tener claro desde el presidente del consejo hasta la recepcionista que está recibiendo a las personas, recibir a las personas, que ahora estamos todos como estamos. Volveremos. Pero que todos y cada uno en las organizaciones, comenzando por el comité de dirección y los consejeros, tienen que tener una cultura de ciberseguridad. Y tenemos que hacerles ver que el riesgo tecnológico cada vez va a ser más importante, porque cada vez vivimos en un mundo más digital. Sí. Y como mencionaba Ana, todos los negocios, sea de lo que sea, agricultura. Nosotros, SAS es una empresa que nació de la tesis doctoral de nuestro fundador con los algoritmos para optimizar las cosechas. O sea, no hay ningún tipo de negocio, ninguno, que esté exento de esta línea digital, y cada vez son todos será digitales, más. Claro. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar como cultura en las empresas, en la sociedad, en las familias. Sí, no puedo estar más Concienciación y cultura, sí, es uno de los retos de los que más destacas, más los que ha dicho Idoia. Y a nivel de sectores, que eso es interesante verlo, porque quizá la madurez no es igual. Yo tengo la suerte, creo, de trabajar en el sector financiero, que creo que por historia es también uno de los sectores más maduros en el tema de ciberseguridad, aunque efectivamente todos somos vulnerables. El sector financiero es más maduro por dos razones fundamentales. Uno, primero, porque teníamos dinero y entonces era donde iban a robar, y pues robar digitalmente era más fácil, entonces empezaron por ahí. Y dos, también porque el regulador y los propios reguladores somos un sector hiperregulado, y los propios reguladores, cuando empezaron a hablar en el World Economic Forum, que fue hace ya como unos 10 años, de esto de ciberseguridad como nuevo riesgo de los ciberataques, también empezaron a concienciarse y a preguntar en los propios consejos de dirección qué era esto, ¿no? Yo recuerdo, yo llevo 16 años, como os he dicho, en el Grupo Santander, y me acuerdo que preparé ya un papel cuando vivía el anterior presidente, don Emilio Botín, porque preguntó, porque en algunos de estos foros económicos de Davos habían hablado ya del cisne negro que podía llevarse por delante a las empresas, ¿no?, de la ciberseguridad. Entonces somos un sector mucho más maduro. Sí es verdad que, aunque el ransomware, el phishing, que es uno de los ataques también que hemos hablado, o el tema de terceros, afecta por igual a todos los sectores, sí hay ataques que son específicos de sectores, que son ataques dirigidos con un objetivo diferente. A los bancos nos van a robar dinero, entonces hay muchas campañas para intentar atacar a los sistemas de pagos de los bancos. Eso ha sido una evolución natural de lo que pasaba anteriormente, que era intentar robar dinero a los clientes a través de los canales digitales. Pero claro, poneros un momento en los zapatos de un cibercriminal, que es más fácil intentar conseguir datos de 100.000 clientes del Banco Santander, mandarles a todos 100.000 correos, ya veremos luego qué mecanismos para hacerlo, 100.000 correos de phishing para que caigan, me van a caer vamos a suponer un 10%, 10.000, y a cada uno robarles la media que pueda haber en una cuenta corriente
de 10.000 euros si picaran y me hicieran toda la transacción como quiero que la hagan, o voy mucho más a un ataque súper dirigido a los grandes sistemas de pagos internacionales. SWIFT, si lo conocéis, es una plataforma de pagos cross que utilizan todas las grandes compañías del mundo, que mueve billones de euros al día. Solo Grupo Santander en todos sus bancos está moviendo billones de euros al día. Y me dedico a atacar persistentemente, pico y pala, a un operador SWIFT del Banco Santander, que además no tengo más que entrar en LinkedIn y poner operador SWIFT banco, y me van a salir todos, porque ponemos todos en LinkedIn, que somos. Y estoy persistentemente atacando, esperando que algunos de sus sistemas sean vulnerables, y en una sola operación, que me puede llevar efectivamente muchos más meses, robo cientos de miles de euros, como pasó en un banco en Bangladesh, fue el primer gran ataque a SWIFT que hubo. Entonces, esos son los ataques, digamos, que han ido evolucionando de los ataques a clientes finales del sector financiero a ataques a los sistemas de pago, porque mueven muchísimo volumen de dinero, ¿vale? Más allá de cajeros, que también había ataques muy sofisticados de una entidad en México. Hubo un ataque coordinado donde 1.000 cajeros en 1.000 localizaciones diferentes a la misma hora, el mismo día, escupieron todo el dinero del cajero, imprimían muy ordenadito, eso sí, un recibo todos al final de cuánto dinero habían hecho para que lo que nosotros llamamos el mulero, la persona que iba al cajero a recoger el dinero con el saco, adjuntara cuánto había escupido el cajero y no pudiera robar nada, y robaron en una hora 10 millones de dólares. Ese son el tipo de ataques dirigidos que sí son específicos del sector financiero, pero te vas a otros sectores y te van a hacer otro tipo de ataque. Al final no es el vehículo de entrada o el vector de ataque del que entren, sino el objetivo final que quieran conseguir. En temas de infraestructuras críticas del Estado, pues van a intentar parar una infraestructura crítica del Estado. Al final lo que depende un poco es de quién es el actor que te ataca. Para que tengáis un poco el contexto, hay 4 grandes actores, lo que llamamos nosotros los threat actors en el mundo, ¿no? Está en lo que yo llamo el hacktivista, que yo le llamo el hippie del siglo XXI, el hippie de la era digital. Si os acordáis, hace años lo que pasaba es que se manifestaba la gente por las calles, iba con pancartas, te hacían un piquete en la puerta de la oficina bancaria y te la cerraban, en los bancos no robáis dinero. Ahora no tienen más que entrar en la página web e intentar cambiártela o hacerte un defacement, tirarla. Entonces es el hacktivista. Luego está el cibercriminal, que al final es el gran threat actor que hay en el sector, ¿no? Que son de verdad bandas organizadas, cibercriminales. De hecho, el caso que os acaba de contar de los cajeros en México, 8 meses después, colaborando, que hablaremos de ello más tarde, es muy importante la colaboración aquí entre empresas y con las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada estado. Era una empresa organizada, era un edificio en Ciudad de México con, en vez de departamentos, eran lo que llaman ellos células, una dedicada al BBVA, otra al Santander, otra a Telefónica, a todas las grandes empresas que estaban en México, con un data center en el sótano con los sistemas que utilizaban para hacer los ataques y células de inteligencia especializadas en cada una de las empresas que querían atacar. Esto es una organización, esto es crimen organizado, ¿vale? Y el otro gran actor es lo que llaman el nation state. Habéis oído en prensa, seguro, y habéis visto, pues cuando Rusia ha hecho el último gran ataque, ¿no? Hablan de que está detrás del ataque de SolarWinds de Estados Unidos, o que China también ataca para intentar conseguir datos de carácter personal de ciertos políticos, etcétera, ¿no? Son un poco los 3 grandes actores. Entonces, más que el tipo de ataque, es quién está detrás y con qué objetivo. Lo otro son simplemente vectores de entrada que ese mundo digital nos ha facilitado. Muchas gracias. Pues en esa misma línea, Ana, antes de pasar a otro tema, como menciona Ido, ya están los ataques dirigidos, que es porque tengo un objetivo y quiero obtener un resultado de una empresa específica, y luego está lo que llamamos pesca de arrastre, que es que además no tienes que tener ningún tipo de conocimiento técnico, porque hay en la Deep Web muchísimas herramientas, cualquiera puede, como un wizard, puede implementarla y puede enviar miles de correos haciéndose pasar por Amazon durante el Cyber Monday o el Black Friday, o hacerse pasar por correos y mandárselo a 100.000 personas, y con que caiga uno ya les está haciendo rentable. Entonces, esta pesca de arrastre, que es lo que hablamos, que va al público en general y a las pymes, que en España las pymes muchas veces piensan que no son
no son objetivos. Realmente muchas no son objetivos, aunque se dice que van a por ellas porque son más vulnerables. Correcto. Pero realmente no es que vayan a por ellas, sino que lanzan estos ataques de pesca de arrastre, y el que no tenga pues actualizadas las aplicaciones, el sistema operativo, pues cae, que fue lo que pasó que bueno con el WannaCry, las empresas que no tenían actualizado para evitar tener la vulnerabilidad que permitía que te entrara cualquier ransomware, pues tuvieron ese vector de ataque y pudieron y se vieron afectadas por el WannaCry. Entonces es muy importante que tanto las empresas como las personas, para evitar caer en estos ataques a mansalva que lanzan incluso personas que son cibercriminales, pero ni siquiera tienen que ser buenos técnicamente porque usan una herramienta, un wizard de la Deep Web, es estar muy alertas y tener un mínimo de higiene digital, que llamamos un mínimo de higiene digital, que es pues fijarte bien que si tú no estás esperando ningún paquete de correos, pues fíjate que sea de correos, que cuando a mucha gente, cuando mandaron de Iberdrola un correo que decía, debe 800 euros, y todo el mundo, yo 800 euros no debo, de una vez entrando, dicen, pues no, míralo, pregunta, entren en CIBE a ver si hay alguna alerta de un phishing, como están todos los días phishing de Bankia, de ING, de distintas organizaciones, que lo que quieren es engañar al público y obtener pues las credenciales, y que tal vez no es mucho dinero, que dice no me pueden quitar mucho dinero, pero te quitan el dinero que tienes. Entonces es importante estar muy alertas y tener esta higiene digital en nuestro día a día para evitar caer en estos tipos de arrastres. De ataques, está claro. Habéis tocado ya muchos temas. Si os parece ahora, a mí me gustaría que hiciéramos así una pasada rápida por cuáles son aquellos retos tecnológicos pendientes o más todavía menos desarrollados, y los no tecnológicos, que habéis nombrado algunas cosas ya, pues habéis comentado la colaboración entre las empresas y los cuerpos de seguridad, sí. O habéis comentado la higiene o la cultura en ciberseguridad, habéis comentado cosas, algunas son más tecnológicas y otras no tienen índole tecnológico. Entonces sí me gustaría que hicierais así un repaso de qué cosas son las asignaturas pendientes que tenemos tanto en el ámbito tecnológico como no tecnológico. Si quieres empiezas tú a lo mejor, Idoia. Sí, gracias. Efectivamente es que son los dos mundos. Aunque estamos hablando siempre de tecnología y de la era digital, tenemos que tener siempre cosas también en el mundo no tecnológico. Poner ejemplos de retos en el mundo tecnológico. Yo ahora identifico dos muy claros. Uno es, estamos todos, y los responsables de seguridad incluidos, acompañando a las empresas a esa transformación digital. Esa transformación digital fundamentalmente supone que en el día a día estamos pasando de modelos normalmente tradicionales de IT tradicional, bien en un data center propio, bien en un tercero como puede ser HP, IBM, etcétera, a un modelo en nube, y tenemos que asegurar que esa disolución del perímetro y ese cambio de entorno tengamos los controles necesarios. El problema del cloud es que el cloud es todo código. Ya no tenemos servidores tradicionales con infraestructuras tradicionales, ahora levantamos y bajamos servidores a través de código, a través de scripts, a través de programación. Entonces el poner seguridad en el código es algo mucho más difícil, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Esa es la primera. Yo creo que ahí hay un reto muy importante por delante. Tanto para ahora mismo en un entorno tradicional los administradores profesionales, una de las puertas vulnerables, eran encargados un poco de, como decía ya, la salud de los sistemas, de que estuviera bien, que estuviera a la última versión, que estuviera parcheado, que estuviera bien configurado, etcétera. En el mundo del cloud, administrador es todo el mundo, es el usuario que sube código, el señor de negocio, o sea, ha cambiado completamente el paradigma y por lo tanto hay que poner nuevas medidas y nuevos, lo que yo llamo guardarraíles a ese nuevo entorno, ¿no? Ese para mí es uno muy importante. Pues, disculpa, que sobre lo mismo que está diciendo del cloud, Idoia, lo que nos encontramos en muchas empresas es que las empresas piensan que los proveedores de cloud que tienen mucha seguridad en sí mismos, que es verdad,
Amazon, Google, Azure, se gasta muchísimo dinero, muchísima investigación en poner todas las medidas de seguridad necesarias. Pero ¿qué pasa? Que lo ponen en la letra pequeña, en todos los contratos, tiene que ser de ida y vuelta. O sea, si yo tengo un servicio cloud, no significa que ya estoy libre porque ya Amazon o Google o Azure está tomando en cuenta esa seguridad. No, porque luego yo me conecto, yo transporto datos y eso tiene que ser de ida y vuelta y tiene responsabilidad las empresas. Siempre es la responsabilidad de la empresa. Exactamente. El proveedor es una externalización, siempre el responsable y el accountable, como se dice, me gusta mucho la palabra en inglés, accountable frente a responsable, el accountable es siempre el banco, el responsable será el administrador, pero el accountable es siempre el banco, de cara al regulador, de cara a todo. Tienes toda la razón. Eso pasa a muchísimas empresas, dicen, pues que yo pensaba que Google lo tenía asegurado, y dice, sí, Google lo tiene asegurado, pero el que está haciendo las transacciones eres tú, y tú tienes que tener también puesta las distintas medidas, la configuración necesaria para que estén aseguradas esas transacciones y esos datos que tienes en la nube. Eso es, completamente de acuerdo. Y el otro gran reto tecnológico que tenemos es el buen uso de la tecnología entendido de la siguiente manera. Ahora mismo, esas tecnologías nuevas que están llegando, por ejemplo, una de ellas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la estamos utilizando en beneficio de todas las empresas para precisamente acelerar esa transformación digital. Pero de la misma manera que lo usamos nosotros, la utilizan los malos. Es decir, nosotros la podemos utilizar muchísimo mejor y lo tenemos que hacer muchísimo más rápido y empezar a sacarle de verdad mucho más partido a esas tecnologías para mejorar en nuestras barreras y mecanismos de protección. Cosas como ver patrones de ataque, cosas como hacer que las herramientas sean capaces de responder de forma automática, sino que haya una intervención humana, y ser capaces de bloquear, de aislar, de tomar acciones en función de lo que está pasando en mi red, en mi entorno, en mi infraestructura. Cosas como aplicar patrones de data analytics a fraude para ver qué está pasando, aplicar patrones de inteligencia artificial a ataques que le ha pasado al vecino, porque si le ha pasado al vecino, no solo es que me puede pasar a mí, sino puede que me haya pasado y no me haya enterado, lo que estamos hablando. Tener más medidas de detección mucho antes, para enterarnos antes de que están dentro y poderlo contener antes. Es tan importante enterarnos de cuando están dentro como de cómo podemos contenerlo y aislar el problema. Eso es como nosotros nos tenemos que empezar a utilizar esa tecnología de forma mucho más exitosa. Por otro lado, los malos, los cibercriminales, están utilizando esa tecnología para también atacarnos. Es decir, ellos ahora pueden hacer reconocimiento masivo de todo lo que nosotros llamamos nuestro perímetro, lo que en el mundo de los responsables de eso se llama Internet Facing Assets, es decir, de todas esas máquinas o servicios web o servicios transaccionales que tenemos a disposición de Internet, de nuestros clientes por Internet. Ellos con herramientas automáticas y con inteligencia artificial hacen barridos y escaneos para encontrar vulnerabilidades en todas las infraestructuras públicas. Ni nos llaman, ni nos piden permiso, ni nos consultan. Eso lo hacen ellos y pondremos ejemplos de otros que lo hacen con buenas intenciones, ¿no? Nosotros también hemos tenido que empezar a hacerlo para ver lo mismo que ellos ven. Ellos son capaces de, el tipo de ataque que hablaba antes Edu, de phishing, automatizar envíos de phishing masivos a cientos de miles de clientes. Ya no hay que poner direcciones de correo una por una, ¿no? Hay muchísimas formas. Automatizar respuestas ante ataques. Si me hace A, hago B. Si me hace C, hago D. Me exfiltro datos a 7 sitios. Soy capaz de... Los cibercriminales también utilizan el cloud en su beneficio. Levantan y bajan máquinas en distintos sites del mundo para que pierdas trazabilidad. Es decir, son un poco las dos caras de la moneda de los retos tecnológicos que tenemos por delante, ¿no? Eso es así, sobre todo porque vamos cada vez en esta era digital a ser las compañías más centradas en el dato, porque al final la información es el activo más valioso, es realmente con lo que trabajamos, es nuestra materia prima. Entonces, si nosotros no estamos usando, que yo creo que no usamos bastante, la inteligencia artificial para identificar esos patrones, para aplicar a la ciberseguridad y adelantarnos a lo que están haciendo los cibercriminales, pues lamentablemente lo que hacemos es que vamos siempre pues poniendo parches, en vez de proacción, sí. poniendo parches en vez de ir poniendo la prevención, de adelantarnos hacia dónde están yendo los ataques. Por eso es tan importante esa colaboración
que estábamos Sí, ese es comentando un buen antes. ejemplo de lo que hablas tú de cosas no tecnológicas, ¿no? Si quieres hablar Sí, tú de si colaboración queréis, sí, público-privada. pasamos a ese punto. ¿Qué A las no- cosas no tecnológicas o qué retos no tecnológicos tenemos? ¿Los habéis enunciado en algunos Sí, casos? pues para mí principalmente son esos dos, el de la cultura, por la Y la cultura, de que concienciación. tenemos pues todos estar concienciados de que la ciberseguridad sea por diseño, de que no nos acordemos de la ciberseguridad después de haber hecho la aplicación, sino que cuando haces una aplicación, pues pienses cómo esta aplicación va a comunicarse con los clientes, va a comunicarse con los proveedores y cómo va a estar esa interacción asegurada para estar en un entorno de confianza digital. Esto es fundamental. La ciberseguridad por diseño todavía la tenemos muy verde, tenemos todavía mucho camino que recorrer y tenemos... Se hizo mucho hincapié en la calidad por diseño, ¿no? La calidad Esa por la diseño. tenemos más avanzada, pero en la seguridad por diseño todavía la tenemos Yo pendiente. siempre digo que soy una privilegiada porque siendo ingeniera industrial a mí me tocó el boom de todo Claro, lo que era ir a la calidad por diseño, que ahora nadie se plantea que algo tiene que estar con calidad. Antes se hacía y después ya veía si tenía los estándares, si estaba construido correctamente. Y ahora en la ciberseguridad estamos igual, nos conectamos a todos los lados, hacemos aplicaciones y nadie piensa que todo esto tiene que estar asegurado. Entonces, ese camino a la ciberseguridad por diseño, que estamos nosotros también aquí en el camino de crear esa cultura en la sociedad, es básico, porque si tú no tienes esa percepción de riesgo, pues no vas a hacer la aplicación con la seguridad que necesita, no vas a hacer ese desarrollo seguro, que también estamos hablando de desarrollo seguro y cuesta tantísimo, es que es como que cuesta un parto, porque los desarrolladores no están incluyendo esas medidas de seguridad que muchas veces si las haces ya desde el principio es mucho más fácil, ya es mucho más transparente, que no luego ponerle un corsé por encima después que está hecha la aplicación y que luego no hay por dónde cogerla, que es lo que nos pasa muchas veces. Entonces esto es fundamental, la cultura de ciberseguridad para que todo lo que hagamos pues tenga estos parámetros y así poder pues tener un entorno de confianza más mínimo, ¿no? mínimo, sí, porque Sí. lo que estaba O más pensando ahora avanzado. mismo, según decía un término de más confianza, decía, la verdad es que la seguridad total no existe, eso lo sabemos Eso ya, todos, a sí, cualquiera, por muy asegurado que esté, le puede pasar cualquier cosa, porque como decimos, los ataques dirigidos es como cuando tienes una casa o una calle llena de chalés, pues hay chalés que tienen... no tienen alarmas, hay otros que tienen alarmas, tienen circuito de cámaras, tienen un perro, tienen una valla. Entonces, si un ladrón te quiere robar, aunque tú tengas todo lo que quieras tener, va por ti, te roba. Pero si va pasando por una calle y ve que una casa tiene, es más fácil, no tiene perro, no tiene alarma, pues yo voy a la más fácil. Entonces eso es algo que tenemos que internalizarlo y decir, lo que no puedo es dejárselo fácil. Lo que tengo que buscar toda esa forma de que si va por mí le cueste y que si en vez de venir por mí pues vaya de al lado que tal vez lo tiene más fácil. Entonces eso es básico para nosotros, la cultura de ciberseguridad es fundamental. Y lo siguiente es la colaboración. La verdad es que la ciberseguridad, la percepción que tenemos que es un sector bastante generoso, que se comparte mucho, por eso, bueno, lo que se puede, porque ya sabéis que muchas veces por el tema regulatorio, los bancos, por ejemplo, pues pueden dar los headlines, pero luego no se puede... Bueno, pero lo hacemos por detrás. Se hace como se puede, porque lo que le está pasando o lo que le ha pasado en tu mismo sector o incluso en otros sectores, va caminando y te va a llegar. Sí, te va a llegar y si tú no has tomado las medidas, pues te va a tocar. Y luego tenemos, gracias a Dios, muchos mecanismos, muchos organismos que están trabajando para esa gestión de crisis, para ayudar a que desde que se conozcan los distintos tipos de phishing que hay en el mercado, los ataques que se están produciendo. Ahí tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad que tiene
a través del 017, que es para todo el mundo, para las empresas, para la sociedad entera, para los alumnos, para los padres, para las pequeñas empresas, para las grandes empresas, que puedes denunciar y te ayudan con cualquier ciberincidente, y además de eso lo documentan y lo comunican al resto de la sociedad para que estemos alertas, para que no nos pase, ¿no? Y estemos es más... fundamental. Y luego también están los diferentes centros de los CSIRs, los CERTs, que ayudan también a que los del a DNS, las empresas a poder sacar adelante los ciberincidentes, porque además hay muchas reguladas que tienen las infraestructuras críticas, que tienen el deber y la obligación de reportar de, y comentar. Está claro. Os pongo un ejemplo muy gracioso de esto. O sea, sabéis también hace poco ha salido una vulnerabilidad de Exchange, que es el sistema de correo estándar de mercado, y ha salido que ha sido comprometido el Banco Central Europeo, que nos evita todo. Pues evidentemente todos los sectores financieros nos hemos puesto común también a ver qué está pasando, estamos analizando si somos afectados o no, pero evidentemente también el auditor de Banco España nos pregunta, ¿no? Se comparte información porque compartir información en el mundo del ciber no es un valor competitivo diferencial. No voy a ganar o perder negocio yo frente al banco de al lado, frente a la empresa de al lado, por compartir información. Al revés, nos estamos ayudando a todos y protegiendo a todos, porque como hemos dicho, al final al otro lado lo que están son cibercriminales, y eso nos interesa a todos. Y además del que ha dicho Edu, que me parece muy interesante, yo diría otro gran reto no tecnológico que viene asociado a la transformación digital, que es el talento. Ahí os iba a preguntar, no habéis hablado, al principio sí, pero del talento... Para mí el talento es fundamental, porque de la misma manera que las empresas tienen que buscar nuevos skills para inteligencia artificial, para cloud, para transformación digital de las empresas, para marketing online, para canales en redes sociales, gestores de contenidos, etcétera, tienen que buscar esos mismos perfiles, pero encima con conocimientos técnicos de ciberseguridad. Y hay una realidad que es que el talento es escaso y además está poco formado, porque digamos la tecnología va más rápido que la propia gente estudiando. Yo os pongo el ejemplo de mí en primera persona. Yo cuando estudié informática, internet regular, se estudiaba en quinto de carrera en Deusto y poco. El mundo de las webs, yo me incorporé a IBM a trabajar en el 95 y empezamos ahí a montar las primeras webs, etcétera. Y es un mundo que va cambiando tan rápidamente que la formación académica que dan es muy complicado conseguirla. Hay que buscar programas de upskilling, de reskilling, programas rápidos, cortos, de inversión en empresas, como el programa de Deusto, efectivamente, donde de una forma corta se pueda conseguir esos conocimientos técnicos o esos conocimientos asociados a una transformación digital o a negocio que son tan necesarios, ¿no? Y eso va a ser un problema general de las empresas, no solo españolas, a nivel mundial. Por hablar específicamente de skills ciber, aunque entramos en skills técnicos, pero el problema de talento es técnico, se considera que va a haber un gap de más de 200.000 o 300.000 puestos de trabajo solamente en Europa, de skills ciber. Y formación, y ciber es muy amplio. Todos tendemos a pensar, y yo creo que aquí, digamos, las series, las películas, etcétera, han hecho mucho bien para las carreras técnicas. Las imágenes o los role models que tenemos de carreras técnicas no son muy adecuados, y entonces la realidad es que cada vez estudia menos gente carreras técnicas, tanto mujeres, que es una de las preocupaciones tanto de Edu como mía, como de toda la asociación, como hombres. O sea, comparado con los que estudian en mi época, hay muy poca gente que estudia carreras técnicas. Y es una pena, porque el mundo va a ser eminentemente técnico. Y eso lo digo hasta a mis hijos. Yo tengo 2 chicos, uno de 16. El mundo, da igual que estudies medicina, ya están las carreras de biotecnología, todo se va a aplicar el mundo técnico, todo se va a aplicar la inteligencia artificial, sea medicina, sea ADE, sea derecho, cualquier cosa. Es así. Entonces es el futuro, y ahí vamos a tener un problema como sociedad y como empresa, donde la única forma que se me ocurre es que nosotros estamos trabajando también en ello en Santander, y estoy llevando completamente un programa de talento para intentar primero hacer marketing del mundo tecnológico, que lo hacemos muy mal, desde muy abajo, desde cuando los niños y niñas empiezan a decidir qué quieren hacer, o si van por ciencias o por letras, que estamos hablando de 12, 10 años, desde no 15, 16, desde la ESO, o sea, desde que empiezan la ESO. La decisión final la toman con 15 en la cuarta de la ESO, pero antes ya empiezan a tener inquietudes, y intentar luego hacer con esa cantidad de profesionales que, debido también a la crisis, a la pandemia, a la transformación digital, van a sobrar de alguna manera las empresas, hacer un reciclaje, con upskilling, reskilling,
en este tipo orientado de ámbitos. hacia este el ámbito. mundo digital en general, Sí. o ciberseguridad si estamos hablando En particular. Totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho que tratéis el tema del talento porque, aparte de que, bueno, lo has ilustrado perfectamente y además estando en Deusto, pues creo que es un punto, ¿no?, que tenemos que tocar obligatoriamente, ¿no? Y porque además es la preocupación que existe al programa y que hay alumnos interesados en bueno, pues eso, en actualizarse y en formarse, ¿no? Los programas, porque es una demanda donde no hay... Sí. Creo que ahora ha salido un grado superior de ciberseguridad, que sí, no existía antiguamente. Exacto, ¿no? exacto. Tiene que haber este tipo de programas que te den un ámbito, que seas un abogado y te recicles y veas, porque necesitamos todo. O sea, se piensan técnicos o ingenieros, pero necesitamos abogados de ciberseguridad, gente de redes sociales de ciberseguridad, comunicadores. Con el incidente hay que comunicar, hay que comunicar a clientes, a reguladores, a prensa, porque hay un impacto reputacional. Tienen que entender algo de ciberseguridad, pero tienen que ser un experto comunicador. Nosotros tenemos periodistas en el equipo. O sea, tiene que haber muchísima gente, tiene que haber gente de riesgos, gente de control, gente de muchísimos ámbitos, no solamente técnicos. Habéis tocado prácticamente todos los puntos. Nos queda muy poco y me gustaría atacar la última pregunta. El título que teníamos hoy era ¿qué deben saber sobre riesgos tecnológicos y ciberseguridad los consejeros? Y entonces, en esa línea, un poco recuperando este hilo, yo lo último que os quería preguntar es ¿cómo ha cambiado en los últimos años el papel de la ciberseguridad en los consejos de administración, el papel del CISO, el papel de, bueno, lo habéis ido ilustrando a lo largo de vuestras respuestas y cómo, cuándo y por qué habéis detectado esos cambios? O sea, ¿ha habido algún tipo de motivación especial o de hecho especial que consideréis que ha sido el detonante para que los consejos consideren, los que lo consideran, que ya cada vez son más, ¿no?, algo crítico, igual de crítico que otros ámbitos de la ciberseguridad? Ya había dado una pincelada también Idoia antes cuando habló del WannaCry, me acuerdo como ahora. Eso fue un jueves que estábamos en el ISMS Forum en una jornada de ciberseguridad y justo desde Prosegura habíamos trabajado unos ciberejercicios con 15 empresas, grandes empresas, y justo estábamos presentando en el ISMS Forum los resultados de cómo habían respondido en esos ciberejercicios las empresas frente a un ransomware. Es que era frente, y ninguna de las empresas que estuvieron participando en el ciberejercicio fue afectada, porque había unas herramientas, era como si le estuviéramos atacando y luego pues se hacía un ranking de cómo había respondido la empresa y todo. Entonces se hizo una presentación y se hacía un briefing con cada uno de los CISOs y me acuerdo que corriendo tuvimos que hacerle a todos los CISOs, mandarle la presentación, porque todos tenían reuniones con su comité de dirección que querían saber qué había pasado, porque fue un escándalo. De Telefónica estuvo los 3 días, desde el jueves hasta el lunes, a la gente la mandaron a casa. Fue un punto de inflexión, porque se dieron cuenta del impacto que puede tener en una empresa cercana, una empresa española. Se dio cuenta que les podía pasar a ellos, ¿no? Entonces se ven, exactamente, se ven reflejados, dice, oye, que también me puede pasar a mí. Entonces todos los CISO estaban encantados porque tenían todos querían tener ese briefing de qué había pasado, por qué a ellos no les podía pasar, cómo estaban, cómo tenían todo preparado para que ellos tampoco recibieran ningún tipo de ataque o que pudieran ser afectados por el WannaCry. Entonces yo creo que los medios de comunicación hacen muchísimo, porque según se va normalizando y van saliendo todas las semanas y todos los días distintos ataques, cuando la gente antes se callaba, no decía nada cuando las empresas sufrían ciberataques y no había la ley de la GDPR, que si hay brechas de datos personales tienes que comunicarlo. Entonces la regulación junto con la comunicación nos ha ido llevando a que las empresas, los comités de dirección y los directivos pues comiencen a prestar atención a la ciberseguridad y decir, oye, que esto es un riesgo muy presente, que aunque parezca que el riesgo digital es como hasta que no me pase o hasta que no vea a alguien al lado que está muy cercano que ha tenido un problema grave, pues yo no me comienzo a preocupar de ello.
Entonces, entre la regulación y la comunicación que tenemos todos los días y que se conocen cuáles son las brechas, pues los ejecutivos y los consejos están comenzando a ver que para ellos es fundamental e importante por el riesgo reputacional, por la falta también de estar operando, que depende de la empresa que sea, pues pueden ser muchos millones de euros. Estar un día, bueno, todavía están, no del WannaCry, del Petya, estaba todavía el Zurich, de luego los ciberseguros es otro mundo, estaba Bayer y algunas empresas reclamando 800 millones de dólares que decían que habían perdido por haber estado 2 días sin operar por el Petya. Entonces las empresas se lo están comenzando a tomar en serio porque es un riesgo muy grave y que pueden perder mucho dinero. Muchas gracias, Edu. ¿Tenemos un segundo para que Ido ya dé su última pincelada? Sí, gracias. Fenomenal. No puedo estar más de acuerdo con Edu. Vuelvo a que por estar en el sector financiero nosotros empezamos un poquito antes. Efectivamente ha habido un antes y un después en el mercado desde WannaCry, que es mayo del 2017, pero sí es verdad que nosotros al estar en el sector financiero, ya Banco Central Europeo empezó a preguntar un poco antes, nos obligó incluso a tener un consejo ciber con el board recurrente y mensual, y se ha tenido que implantar en todos los mundos, incluso el CISO, que era una figura, yo llevo toda la vida trabajando como CISO, por lo menos los últimos 16 años, y ahora, como digo yo, estamos orgullosos porque nos sentamos ya en la mesa de los mayores. Muchas veces y en muchas organizaciones el CISO está embebido en tecnología y se veía como el que controla al de la tecnología, y sin embargo ahora está sentado en la mesa de los mayores, es su compañero y es un peer más, el responsable de sistemas, y van al board a contar qué riesgos hay, y es así. Y además van a contarlo con otro tipo de discurso y otro tipo de indicadores de los que se iba tradicionalmente. Al board se iba a contar un poco a dar miedo, ¿no? Y ahora, sin embargo, al board se va a contar lo que el board quiere escuchar. El board pregunta, y lo hemos estado comentando antes de entrar, por esto le ha pasado al vecino, me puede pasar a mí, y hay que saber contárselo y que se lo explique. El board pregunta cómo estoy yo en ciber, cómo estoy protegido y cómo están mis peers, y ya hay mecanismos estándar de mercado como el Standard & Poor's, que te da un rating financiero de tu compañía. Ya hay ratings ciber de compañía con varias compañías, está Security Scorecard o otras compañías, incluso los reguladores lo están utilizando y te mandan un informe diciendo, oye, esto es lo que veo tuyo que tienes mal, dime por qué y cuándo vas a hacer para solucionarlo. Quieren entender un lenguaje de indicadores donde un tercero dice lo bien o mal que están. Es otro tipo de interlocución y otro tipo de indicadores que se manejan ya en los consejos respecto a ciber. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Rafa, ¿quieres concluir? Te cedo. Un placer. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Ana. Bueno, Ana, muchísimas gracias a ti en primer lugar. Me encanta la iniciativa esta que tenéis de Women for Cyber. Creo que es importante, que hay que reforzar el papel de la mujer y, por supuesto, en el ámbito de la ciberseguridad. Edu, muchísimas gracias. Y Doya, me ha encantado la exposición que habéis hecho. Me han encantado además ciertas cosas que habéis dicho, como la importancia de compartir conocimientos, que es una de las cosas que estamos hablando en Deusto tanto. Y también, temas que, por ejemplo, vamos a tratar en la próxima sesión, que es el 22 de marzo, que es la primera sesión real del programa de innovación en ciberseguridad y nuevos riesgos, que es todo lo relacionado con el comportamiento humano y realmente todos los retos que creo que, a pesar de tu mención a las carreras de ciencias, creo que la gente de los humanismos, la gente de las carreras tipo derecho también, tenemos mucho que decir en relación a, y por supuesto filósofos, etcétera, en relación a cómo debemos de integrar nuestra actividad con la tecnología, con la inteligencia artificial y con la transformación digital, ¿no? Y no solamente creo que hay un después del WannaCry, que efectivamente lo hay. De hecho, en el programa de innovación de ciberseguridad este año hubo como una pausa y un antes y un después de lo que había pasado en WannaCry, sino que creo que también el COVID, pues evidentemente ha aportado mucho a lo que tiene que ver la transformación digital y ha sido un laboratorio de prueba de lo que funcionaba y lo que no funcionaba en la digitalización. Lo cual, nada más, muchísimas gracias a los asistentes y por supuesto, quedar a vuestra entera disposición.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y si los asistentes quieren hacer cualquier pregunta. No vamos a tener tiempo porque tenemos las sesiones medidas de tiempo, entonces tenemos que... Pues nada, tenemos que desalojar. Muy bien, o sea, se puede comentar aquí con los presentes, por supuesto, pero tenemos los horarios muy acotados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.